El día de hoy, muchachos, vamos a hablar un poco de lo que es el plugin, uno de los plugins más utilizados y para mí uno de los mejores plugins, que es Happy Add-on for Elementor. Este es un plugin que le agrega diferentes opciones adicionales a lo que es Elementor, entre las que se encuentran agregarle más funciones a través de widget, y viene con su propia librería de bloques y de plantilla que vamos a ver a continuación en este video. Así que le presento, para aquellas personas que no conocen de este plugin, lo que es Happy Add-on for Elementor. Bien, en su página principal, después que instalamos el plugin, este plugin, tengo que decir también que viene en dos versiones, la versión gratis y su versión Pro. Con lo relacionado a la versión gratis, traen muchas opciones a nivel de widget y algunas plantillas que podemos trabajar sin la necesidad de tener lo que es la versión Pro instalada. Pero ustedes saben que ya cuando pasamos a la versión Pro, se habilitan todas las opciones que vienen incluidas con lo que es el plugin. Bien, en su página principal aquí nos da la bienvenida. Tenemos algunos tutoriales, con lo cual les recomiendo que lo vean, relacionados como por ejemplo a copiar y pegar dentro de dominio, en lo que es la versión Pro del mismo. Tenemos también efectos de lo que es transformación a través de códigos CSS, entre otras opciones. También tenemos un área de búsqueda, el área de soporte, y esta parte siempre la recomiendo porque aquí es que nos informa qué tiene de nuevo el plugin, cuando hay actualizaciones, si hay algún problema, cuando se solucione, etcétera, etcétera, que es suscribirse a su boletín. Lo recomiendo porque ellos simplemente mandan el correo o informaciones cuando hay noticias relacionadas al plugin. No es que cada cierto tiempo le van a estar mandando informaciones por mandar. No son correos spam. Y algo muy importante, que a veces ponen oferta de lo que es la versión Pro por tiempo limitado y por ahí nos enteramos. Así que es muy importante. En este momento, si nos vamos a su página principal, aquí podemos ver más detallado todo lo que nos ofrece, tanto las dos versiones. Como le estuve explicando, aquí también podemos trabajar con lo que son plantillas que estarían disponibles, un área de iconos y los precios. En este momento que estoy grabando este video de lo que es la versión Pro, vámonos al área de precios, oscilan entre unos, vamos a esperar a que cargue, unos $39 para un solo sitio, para 5 sitios $69, para 100 sitios $99 y de 1000 sitios en adelante unos $189. Esto es el plan anual. A nivel de diferencia de precio varía muy poco. Hay algunos, como por ejemplo este, que ofrece copia y pegar entre dominios, que este no lo ofrecen. Y algo relacionado con lo que es el servicio local limitado. Hay algunas cositas que diferencian uno de los otros. Ya para lo que es el plan de por vida, para un solo sitio, 149 hasta $549. Esos son los precios que se están manejando con lo que es el plugin. Pero vuelvo y les repito, como tiene una versión gratis, que incluso aquí mismo usted la puede descargar, aunque está disponible en lo que es la librería de plugin de WordPress, no ofrece muchas opciones que podemos utilizar. Como por ejemplo, si nos vamos ya a lo que es el área de widget, aquí nos vamos a dar cuenta que existen más widget de la versión gratis que lo de la versión Pro. Lo de la versión Pro ya son específicamente para ciertas áreas, como por ejemplo algunos carruseles avanzados, carruseles creativos, logo de carrusel y así sucesivamente. Pero si se dan cuenta, hay más variedad para la versión gratis que de la versión Pro. Pero vuelvo y le repito, mayormente lo de la versión Pro son plugins en específico para ciertas áreas. En lo que es características, también tenemos opciones tanto para las dos versiones. En creaciones, aquí es donde podemos sincronizar las diferentes plataformas con lo que es este plugin a través de su API, como por ejemplo MailChimp, tabla avanzada de Google. Tenemos también lo que es Facebook, Instagram y Google+. En estadística aquí
nos muestra cuáles son los plugins o los widgets que más utilizamos dentro de la plataforma. En este momento, como esta instalación está desde cero, aquí no me marca cuál de todo esto yo utilizo más. También tenemos el área de creación de template. Podemos crear los headers, los footers, la página simple y página de archivo. Y si nos vamos ya directamente a lo que es el área de edición con elementos, vamos a visualizar lo que es su librería de plugin y vamos a hacer algunas pruebas con ella. Bien, haya cargado, voy a minimizar estas ventanas, ya la conocemos todos, y ya de aquí en adelante comienzan a aparecer todos los widgets que vimos anteriormente cuando estábamos dentro ya de su página principal. Como pueden ver, tenemos grandes variedad que podemos utilizar. Hay otras que se habilitan cuando usted tiene ciertos plugins instalados, como por ejemplo, si se dan cuenta, tenemos widget para lo que es tienda online a través de WooCommerce, pero como no tengo WooCommerce instalado, no me lo habilita aquí. Simplemente me habilita se podría decir lo prioritario para utilizar con elementos, pero ahí, como pudieron ver anteriormente, supongamos, si usted va a trabajar en una tienda online, tiene WooCommerce instalado, se van a habilitar los de WooCommerce. Esto se hace así para que no ocupe espacio innecesario. Si ellos determinan de que si usted no tiene WooCommerce instalado, quiere decir que usted no va a hacer tienda online. Entonces, ¿para qué le van a habilitar esa opción? Ahora, si lo tiene instalado, se la van a habilitar los widgets de WooCommerce. Si usted quiere ver si es verdad lo que le digo, y habilite WooCommerce y usted verá cómo le va a aparecer lo de WooCommerce. Le hablaba, como le dije al principio, también de su librería de bloques y de plantilla. Esta es la de bloques. Ahora mismo tenemos unos 449 bloques que vamos a poder utilizar. Si usted tiene lo que es la versión Pro y la versión gratis instalada, usted va a poder disfrutar de todos estos bloques que le estoy mostrando en este momento. Entonces, simplemente elegir el que usted quiera utilizar. Vamos a suponer que yo quiero simplemente le doy un clic y espero a que cargue lo que es el área de trabajo de elementos. Vamos a esperar a que carguen. Ahí, como pueden ver, ha cargado, y aquí es simplemente ir modificando cada una del área dentro de la sección o del bloque que usted quiera modificar. Eso es con lo relacionado a los bloques. También tenemos un área que está dividida por categoría. Tenemos de galería de imágenes, de precios, la página 404. También hay para Halloween, agencia, para videos, quiénes somos, y productos, de banners también. Y usted simplemente va a ir seleccionando el que usted o lo que usted quiera visualizar. Vamos a poner esto de servicio. Aquí le va a aparecer, le va a hacer un filtrado de todos los bloques que hay de servicio, tanto en la versión gratis como en la versión Pro. Con lo relacionado a las plantillas, aquí, como pueden ver, tenemos una gran variedad de plantillas, la cual podemos instalar sin ningún inconveniente teniendo las dos versiones. Hay plantillas gratis como esta que está por aquí, y plantilla Pro como la que tenemos por aquí. Vamos a hacer primero la prueba con la gratis para ver que todo lo instale correctamente, y después probamos con la plantilla Pro. Muy bien, ya aquí ha cargado. Déjenme borrar esto por aquí, y ya aquí tengo la plantilla que acabo de instalar. Mayormente este tipo de página, a una sola página, se utiliza mucho para lo que son landing page, para crear landing page. También la podemos utilizar para agregándole un menú. Le podemos agregar un menú y especificar a través de las anclas, que por cierto tengo un video en el canal explicando cómo anclar secciones a través del menú para que la persona vaya directamente a una sección en específica. Si quieren aprender cómo se realiza eso, en el canal tengo un video explicando el paso a paso a seguir de dos formas, de cómo lo pueden hacer de una forma fácil y sencilla.
Y bien, estas son de las cosas que usted va a disfrutar si utiliza este plugin. Como pueden ver, tenemos una gran variedad tanto de widgets como de bloques y plantillas para trabajar con elementos. Por eso digo que es uno de mis plugins favoritos, porque con este solo plugin yo puedo crear diferentes tipos de proyectos por la gran variedad que tiene de cada una de los bloques, la plantilla y los widgets. Así que muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias de mi parte y nos vemos ya en un próximo video.